Muchas gracias, Jaime. La verdad que yo prefiero oírte a ti que a mí, pero no me queda más remedio que hablar de un libro que me ha interesado extraordinariamente: El ocaso del régimen que destruyó a Cuba. Efectivamente, estamos en una etapa final de una dictadura que puede durar, no sabemos si 6 meses, 1 año, 2, 3, pero lo que sí sabemos es que estamos en la etapa final porque desapareció cualquier emoción revolucionaria que vinculara a la cúpula dirigente con el proceso que ellos dirigen. Eso se acabó. En Cuba lo que existe es una estructura de poder rígida con un aparato policíaco eficiente, pero ya no hay ninguna vinculación emocional entre un gobierno muy antiguo, muy desgastado y muy fracasado y una sociedad que quisiera ver cambios. De manera que es el momento de pasar balance. Y este balance es excelente. Es un magnífico libro con 4 autores de primera que han tocado 4 temas fundamentales. Primero es un recorrido por lo que fue la revolución, lo que ha sido, quién es Fidel Castro, cuál es la psicología de ese personaje, cuáles son los hechos principales de esa revolución, por qué se trata de un proceso político monstruoso que le ha hecho mucho daño al país. El segundo gran tema que toca el libro, los conflictos con Estados Unidos, que son la parte, digamos, más vistosa de todo este proceso, con esos encontronazos frecuentes entre Cuba y los Estados Unidos, encontronazos que en algún caso pusieron al mundo al borde de la destrucción. Nunca el mundo estuvo más cerca de la catástrofe definitiva que cuando la crisis de los misiles de 1962. Y eso es algo que merece ser historiado. Y de la misma manera que el recorrido de esa primera parte del libro por la historia de la revolución es magistral, los temas relacionados con el reñidero entre Estados Unidos y Cuba están magistralmente tocados. El tercer tema del libro, que también está muy bien escogido, es el internacionalismo, el papel, el rol internacional del gobierno cubano. Si hay algo absolutamente desproporcionado en todo este proceso, es el rol que ha jugado Cuba durante medio siglo en los asuntos internacionales, como consecuencia de la vocación del propio Fidel Castro, que lamenta mucho no haber sido el primer ministro de Rusia o el presidente de Brasil o haber estado al frente de un país muy grande y muy poderoso, y para su desgracia pues le tocó una isla azucarera del Caribe, y a pesar de eso pues desarrolló una política imperial realmente asombrosa, y eso está descrito en el libro. El último de los temas es, bueno, el financiamiento de todo esto, cómo funcionó, y es una descripción muy aséptica, muy desapasionada y por lo tanto muy valiosa de un tema que no se puede tocar de otra manera, que es el que toca Miguel Castillo, que es cómo funciona el sistema financiero cubano desde el principio. Bien, esos son los 4 temas, y los 4 autores tenemos en primer lugar, para ese gran tema de lo que fue la Revolución Cubana, a Efrén Córdoba. Efrén Córdoba fue un joven profesor de Derecho Laboral en la Universidad de La Habana, y era una de las luminarias de los entonces brillantes académicos cubanos que tenían, pues qué sé yo, 20 y tantos años, no creo que tuviera 30 años en ese momento, y ya era una persona muy valiosa dentro del mundo académico. Siguió y persistió dentro de la beta académica, con investigaciones rigurosas, y su trabajo es ejemplar. Acabo de decirle, y se lo reitero, ahora que Jaime Suchlicki no me oye, si hay que leer
No, él está pensando, cuando yo hablo él no me oye. Si hay que leer un texto sobre, si nada más podemos leer un texto sobre la Revolución Cubana, qué pasó, por qué, cuándo, cómo, quiénes, ese texto que ha escrito Efrén Córdoba es el que hay que leer. Y yo he escrito 8 libros sobre Cuba, o sea que esto lo digo con un poco de rencor, como ustedes comprenderán. Tenemos a Diego Trinidad, que es quien ha desarrollado el tema de las relaciones entre Estados Unidos, de los conflictos entre Estados Unidos y Cuba. Nosotros creemos que sabemos todo lo que pasó en Bahía de Cochinos y creemos que sabemos todo lo que pasó en la crisis de octubre, porque esos son 2 episodios claves, sobre todo de mi generación, vivió y de la generación de muchos de ustedes. Son los episodios seminales de nuestras vidas. Pues bien, cuando uno lee esos 2 ensayos sobre estos 2 temas, uno descubre matices e informaciones que no aparecen reunidos en otras partes. De manera que aquí se adquiere, en ese ensayo histórico, se adquiere una visión mucho más profunda de 2 hechos de los que equivocadamente creíamos que lo sabíamos todos. Tercer autor es Juan Benemelis, ex diplomático, politólogo, pensador muy original, cosa que digo con un gran orgullo porque Benemelis es uno de los pocos latinoamericanos que se atreve a tener ideas propias sobre la historia, sobre la filosofía, sobre el desarrollo de los pueblos, es decir, se atreve a pensar con su cabeza. Una pregunta que todos nos hemos hecho muchas veces es ¿por qué Kant no nació en Tegucigalpa o en Guanabacoa? Bueno, es porque, entre otras cosas, no nos atrevemos a pensar con nuestras cabezas. Y pensamos, es decir, creemos que la función de pensar originalmente pues les corresponde a unos alemanes misteriosos o a unos ingleses avesados. Pero resulta que no, que hay gente que tiene la facultad y el talento para hacerlo por cuenta propia, y una de esas personas es Benemelis. Benemelis hace un recorrido por la historia del intervencionismo cubano. Es una cosa, como debe ser, abuelo, rasante, porque no hay tiempo para adentrarse. Pero yo creo que no escapa nada importante, ningún episodio importante del aventurerismo de Fidel Castro a lo largo de estos 50 años. Y cuando uno lo lee, y se lee en una hora ese ensayo, cuando uno lee lo que ha hecho ese gobierno y ese caballero, se queda uno pasmado de hasta dónde puede llegar la mezcla de la irresponsabilidad y la temeridad combinadas en un solo personaje. Eso está magistralmente tocado, y cuando repasen estos hechos que Benemelis puntualiza, y además de eso lo hace con muchísimo cuidado porque son libros muy bien investigados, encontrarán toda esa información que además va a servirnos para siempre. Por último, Miguel Castillo es un prominente economista, fue viceministro del sector económico del gobierno cubano, un funcionario del que todos los que lo conocían desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las relaciones personales, siempre resaltan la seriedad, el conocimiento y la eficacia. Es un hombre inteligente y eficiente que trató de ser las 2 cosas en un sistema que es refractario a la inteligencia y a la eficiencia. Finalmente acabó, como debe ser, exilado. Pero su experiencia le sirvió para contarnos de una manera muy ecuánime y muy ponderada cómo es y cómo funciona el sistema de financiamiento en Cuba. Bien, esos 4 componentes y esos 4 autores son fundamentales para entender este proceso. Yo termino con 2 observaciones. ¿Por qué Cuba llegó a este punto del manicomio en el que estamos? ¿Cómo fue
que una pequeña isla azucarera del Caribe se convirtió en una revolución totalitaria, monstruosa, y luego en un foco de acción internacional que quien mejor me lo definió fue hace muchos años Edén Pastora, cuando Edén Pastora tenía una posición distinta, el nicaragüense, que me dijo, bueno, la revolución cubana, más que una revolución, es un nido de ametralladora en movimiento. Y es una metáfora muy de guerrillero, pero es eso, es un nido de ametralladora en movimiento. ¿Por qué el señor Fidel Castro, ya muy viejo, y su hermano Raúl están en el poder? ¿Cómo llegaron? Perdón, con el aplauso de tantos cubanos. Bueno, porque desde el principio de la República nos olvidamos precisamente que habíamos constituido una república. Y una república es una estructura muy frágil que exige la subordinación de todos al imperio de la ley. Nos olvidamos de eso, nos olvidamos del peso de las instituciones. Creíamos que los caudillos iluminados iban a solucionarnos los problemas. Empezamos a creerlos desde que empezamos a violar las leyes con los pucherazos y de los levantamientos de 1906, en 1917, la prórroga de poderes en 1928, la revolución del 33, el golpe, todo eso que culmina con el golpe de Estado de Batista y el país, desgraciadamente la sociedad nuestra se acostumbró a no buscar las soluciones dentro de la ley y las instituciones, sino a buscarlas en la imposición violenta de unos hombres sobre otros hombres, siempre creyendo que algún día aparecería alguien que mágicamente nos iba a resolver los problemas. Bueno, apareció ese caballero que está ahí instalado hace 52 años en el país. ¿Por qué? Y con esto termino, que es el otro gran misterio. ¿Por qué esa pequeña isla azucarera, además de dar esa dictadura monstruosa, se convirtió en ese nido de ametralladoras en el mundo? Bueno, aquí la responsabilidad es más antigua. Los cubanos, por el rol que desempeñaban desde la época de la colonia, nunca tuvieron la idea de que formaban parte de una pobre isla azucarera del Caribe. Tenían la visión del imperio. Cuba fue siempre una plataforma para invadir a los Estados Unidos o para mandar expediciones a los Estados Unidos, para mandar expediciones a la conquista de América Latina. De Cuba salieron las tropas que ayudaron a los norteamericanos en la guerra de independencia. De Cuba salieron las tropas que ayudaban a los españoles para tratar de aplastar la guerra de independencia de los latinoamericanos. Es decir, el país siempre vivió dentro de una mentalidad imperial más que dentro de una mentalidad más cercana a lo que era la verdadera naturaleza de la sociedad cubana. Es decir, no había un sentido de la proporción que se arrastraba desde la época de la colonia. Y lo llevamos a la República. Y cuando sabemos que los cubanos mandaron batallones a pelear a la guerra de Marruecos en los años 20, y cuando sabemos que los cubanos fueron 1000 voluntarios a pelear a la guerra civil española, y que participaron con bastante entusiasmo en lo que fue aquel episodio de la Legión del Caribe, o lo que fue la expedición abortada de Cayo Confite, que eran 2.500 hombres, no era ninguna tontería, y 27 aviones, o sea que era una cosa bastante grande. Pues eso da la medida de que el país tenía una temperatura que no respondía a sus verdaderas proporciones. Cuando el más aventurero de todos los cubanos, el más desproporcionado de todos los cubanos, que es el señor Fidel Castro, se apoderó de los resortes del gobierno, pues convirtió al país en aquello que me dijo Edén Pastora, en un nido de ametralladores en movimiento, y le hizo mucho daño a los cubanos y les hizo mucho daño a distintos pueblos, en donde sembró terroristas y conspiradores que hicieron
verdaderos destrozos en esos países. Yo no pierdo un minuto más porque quiero que otras personas que participaron en la redacción de este libro, y mi amigo Marco Antonio Ramos, mi admirado amigo Marco Antonio Ramos, siga en el uso de la palabra. Muchas gracias.